todos bienvenidos y bienvenidas a este increíble podcast llamado El Mundo de las Curiosidades. En este estaremos hablando de diversos temas como lo son la práctica del periodismo, la evolución de los medios de comunicación en el mundo. También estaremos hablando un poco sobre los antecedentes de los medios de comunicación social y por último sobre los rasgos diferenciales del periodismo del siglo XX. Mi nombre es Dorelcy Rodríguez y comenzamos. Empezamos hablando un poco sobre la práctica del periodismo. Sabemos que los medios de comunicación son unos instrumentos sumamente importantes ya que nos permiten comunicarnos e informar de forma masiva a una sociedad. Es decir, es la fuente mediante la información se obtiene, se procesa y luego se comunica. Los medios de comunicación nos mantienen informados de lo que acontece a nuestro alrededor, ya sea de forma local, nacional e internacional. Por consiguiente, los medios de comunicación son la información y formación de una opinión pública. Se dice o se expresa que los medios de comunicación son muy complejos por la cantidad de significados y conceptos que estos implican. Hablemos un poco sobre la evolución de los medios de comunicación en el mundo. Las primeras comunicaciones se dieron a través de las civilizaciones. Estas pasaron desde lo oral hasta lo escrito. Desde el inicio de la vida del hombre, este siempre buscó o trató de ver o buscar las maneras de cómo comunicarse. Primero fueron los gestos, luego fueron las acciones, luego pasaron a los sonidos y finalmente las palabras. Todo esto mediante un aprendizaje espontáneo y por imitación. Luego llega la imprenta. Esta se remonta en los años 593 en China, donde se reproducía en una tabla de madera llamada xilografía textos y dibujos múltiples. Esta era bastante lenta, pero constante. Finaliza entre los siglos XVIII y XIX hasta la llegada del periódico. Señala una revista de educación de los medios de comunicación que el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, denominadas o abreviadas TIC, que ésta desarrolló mucho más las relaciones del lenguaje entre los seres humanos. Hemos visto cómo ha ido evolucionando de manera sofisticada los medios de comunicación, desde los elementos de comunicación primitivos hasta los actuales, que son los medios digitales de hoy en día. Hablamos también un poco, o vamos a hablar un poco, sobre los antecedentes de los medios de comunicación. Como dije desde hace un momento, el hombre siempre buscó las maneras de comunicarse. Por consiguiente, en ellas consiguieron luego, por piedras, imágenes talladas. Por allí dieron inicio a lo que sería la escritura. Luego de esto, en 1605, por Johann Carolus, se desarrolla el primer periódico, la primera edición de un periódico que trataba de un boletín de noticias que hacía Johann de forma manuscrita. Luego lo imprimió para ser mucho más amplio su negocio. Luego de esto, los hermanos Lumière fueron los que dieron inicio a la cinematografía. Su película llamada La llegada del tren. Esto fue lo que dio el desarrollo de la tecnología audiovisual y, por supuesto, del cine. Seguidamente de esto, el ingeniero y físico Guillermo Marconi fue quien obtuvo las patentes de la radio y se comenzaron a hacer transmisiones de voces humanas a largas distancias. De esta manera fue el inicio de la radio. Luego, finalmente, se desarrolla la televisión finales del siglo XIX.
Esta fue transmitida por emisiones estas fueron transmitidas por emisiones de la BBC, que fue desarrollada en Inglaterra. Luego llega lo que sería la transmisión con programación. Hablemos sobre los rasgos y finalmente de los rasgos diferenciales del periodismo del siglo XX. Sabemos que la comunicación es sumamente importante hoy en día y muy necesario. El periodismo o el periodista, es el que recopila y luego comunica una información actual a un público, a las personas. De esta manera da inicio el periodismo desde la radio y la televisión, que esto fue una revolución en aquel momento fantástica. Luego de esto se desarrolla con la fotografía, que es para dar la evidencia de la noticia que ellos daban. De esta manera se desarrolla lo que es el periodismo en el siglo XX. Espero que les haya gustado este podcast, que hayan explorado y disfrutado conmigo sobre este increíble viaje de los medios de comunicación. Hablamos desde la prensa escrita hasta los medios digitales de hoy en día. Muchas gracias por compartir conmigo y nos vemos hasta la próxima.